Muy buenos días a todos mis distinguidos amigos y hermanos en Cristo Jesús. Le doy gracias a Dios porque puedo llegar a todos ustedes. Hoy es día jueves, es un día precioso para compartir. Dios siempre nos da fortaleza, Dios siempre nos ayuda para que tomemos cada mañana un tiempo especial para ministrar la palabra, una palabra que enriquece, una palabra que alimenta. Quiero saludar a todos. Reciban mis saludos, todos mis hermanos que se conectan en este día. Que el Señor les continúe bendiciendo. Gracias por animarme. Gracias porque tú me animas. Y eso pues hace que la palabra de Dios crezca. Queremos que esta palabra llegue a muchos lugares. Quiero decirles que muchos me han felicitado hoy por mi cumpleaños, pero la realidad es que por alguna razón yo no sé qué ha pasado y cada año les tengo que aclarar a todos que yo no cumplo años el 1 de octubre. No sé por qué el Facebook me pone el 1 de octubre. Yo soy el 21 de octubre. El 21 de octubre. Pero no importa, me pueden ustedes felicitar. Como me dijo mi sobrina en esta mañana, me dijo, bueno tío, si le ponen diferentes fechas usted va a recibir más regalos. Así que solo les quiero decir pues que yo nací el 21 de octubre, no el 1, pero por alguna razón alguien se equivocó en mis datos, especialmente en el Facebook, se confundieron en mis datos y me pusieron el 1 de octubre. Pero no me molesta, usted me puede felicitar, yo contento porque pues varios días voy a estar siendo felicitado. Amén. Quiero decirles a todos mis amados que si nosotros queremos que esta palabra corra, hagamos una cosa en este día. Queremos hacer un experimento. ¿Por qué no le comparte ahorita usted a todas sus amistades, a todos sus amigos? Compártale el mensaje del hermano Carrillo. Vamos a ver si podemos aumentar la audiencia. Vamos a ver si podemos abarcar a algunos que no nos escuchan. En este momento, usted ahí con su teléfono, comparta esta página ahorita con todos sus amigos. Quiero ver si da resultado. Porque queremos bendecir a muchas personas con esta palabra. Usted está siendo bendecido. Pero ¿qué pasa que no comparte esa bendición? Si dice que lo que por gracia recibimos, que nosotros lo demos por gracia. Entonces, les voy a recomendar a todos los que ya entraron, compártanlo con todas sus amistades y de esa manera vamos a disfrutar este día todos esta palabra. Mientras empezamos la lección, quiero compartirles, no sé cuántos de ustedes se dieron cuenta que les mandé un post, o sea, les mandé un comentario chiquito y allí les puse lo que es el maná. No sé cuántos de ustedes ya lo leyeron, pero ayer estaba hablando con los hermanos que estudiamos la Biblia en inglés. Estábamos hablando de las ofrendas. Estábamos hablando de Cristo como las ofrendas de comida. Cristo como las ofrendas de comida. Todos nosotros debemos de saber que en el Antiguo Testamento se nos presentan tipos, sombras y figuras de Cristo. Y anoche estábamos estudiando acerca de Cristo como las ofrendas de comida. Y algo que me llamó a mí mucho la atención y el Espíritu Santo me lo hizo sentir y lo compartí. En ese momento compartí acerca de Cristo como las ofrendas que se presentaban a Dios, especialmente el producto de la tierra. Bueno, los israelitas tenían que crear animales, tenían que sembrar la tierra para poder presentarle ofrendas a Dios.
Pero lo que me bendijo a mí mucho fue que me puse a pensar en el maná que, que Dios le dio al pueblo en el desierto, luego el maná que estaba escondido en el lugar santísimo, pero después me di cuenta que Dios nunca le pidió a su pueblo que le presentara ofrenda de el maná, de la comida que caía en el desierto, ni tampoco le pidió ofrenda del maná escondido que estaba allí en el lugar santísimo, pero sí les pidió ofrendas acerca de lo que era el producto de su siembra. O sea que sí les pidió ofrenda de su cosecha. Amén. Entonces, notemos pues porque Dios por medio de esa palabra nos habla. Me voy a introducir de esta manera antes de darles la lección de hoy, porque me bendijo mucho Dios entendiendo cómo funciona la palabra para nosotros. El maná regular que llovía en el desierto, ese maná alimentaba al pueblo de Dios. El pueblo de Dios tenía que recogerlo todos los días, pero lo impactante de esa comida es que Dios nunca les pidió que se la ofrendaran a Él. Entonces tenemos que entender que el maná que llovía del cielo representa la palabra de Dios con todo lo que Él hace para nosotros. Entonces noten pues que hay cristianos que solo predican esa clase de palabra. Esa clase de palabra es para el pueblo de Dios mientras están viajando en el desierto. O sea, mientras están caminando, vagando en el desierto. Esa palabra es una palabra que viene del corazón de Dios para fortalecer a su pueblo, para hacerle milagros, para que el pueblo reciba calzado que no se gasta, vestido que no se envejece, etcétera, etcétera, etcétera. Pero quiero pues que vean ustedes que esa ilustración de la palabra, como el maná regular en el desierto, produce en nosotros toda la bendición que Dios quiere darnos. Entonces ese aspecto de la palabra es el aspecto que se les predica a todos los hermanos que no están maduros, todos los hermanos que están vagando en el desierto. Es más, note la palabra, la expresión que estoy usando, están vagando en el desierto. Hay una palabra para los vagos, una palabra para gente sin madurez. Es más, allí ellos murmuran, ahí se quejan, ahí hacen de todo, pero Dios les da la palabra. Así que no hay excusa para decir que no hay palabra de Dios en los lugares donde la gente está divagando, en donde la gente está murmurando, en donde la gente se está quejando. Dios no tiene problemas, de todas maneras les da de comer. Así que quiero que les quede claro, pues, porque quiero mostrar que la manera que estamos estudiando nosotros la palabra es una manera profunda, no es cualquier cosa lo que estamos dando. Luego tenemos el maná escondido. El maná escondido es el que está en el lugar santísimo, y Dios por medio de esa enseñanza nos muestra que hay una palabra más profunda, se llama maná escondido. El otro era público, o sea que hay un maná público. Pero el maná escondido es cuando uno se reúne, porque en el lugar santísimo estamos hablando en el lugar de reunión, en la morada de Dios, en el templo. Aunque estoy usando sombra, estoy usando una sombra para poder hacerme entender. La palabra que Dios le revela a uno en la reunión, en el tabernáculo, en el templo, es una palabra más profunda. Se llama maná escondido. O sea que es algo que tiene una calidad superior. Es una palabra que te inquieta, te la da Dios en la reunión de los santos. Cuando estamos todos platicando, el Señor le revela a sus hijos cuando estamos teniendo comunión. O sea que Dios sí nos habla a nosotros cuando nos reunimos en la iglesia. Y especialmente en la intimidad, que estamos hablando de gente que ora, gente que busca a Dios y todo.
Y Dios le da una palabra un poquito más profunda. Pero noten pues que tanto el maná que caía del cielo para la gente que estaba divagando y vagando en el desierto, es también un maná un poquito más profundo a los que se reúnen. Entonces Dios les revela cositas un poquito más profundas a los hermanos en la reunión. Pero hay algo que los cristianos a veces no le han puesto atención. Y es que ni del maná público ni del maná escondido Dios te pide ofrenda. Dicho en otras palabras, todo lo que es la palabra de Dios como maná y como maná escondido, solo te va a abrir los ojos para que tú veas todos tus beneficios. Todos tus beneficios. O sea que Dios te ha beneficiado a ti con su palabra, no solo en una manera de niño, porque de niño te da el maná público. De joven te da el maná escondido. Pero de adulto espiritual te da el producto de la tierra. Nota pues que cuando el pueblo de Dios tomó posesión de la tierra, entonces Dios les empezó a pedir ofrenda del fruto de la tierra. Ahora, tú tienes que saber como cristiano qué significa eso. Como cristiano debes de saber que tomar posesión de la tierra significa vivir a Cristo en una manera profunda. O sea, el apóstol Pablo, no me vayas a decir a mí que era un cristiano mediocre. La razón por la cual Pablo puede hablar de la manera que él habla es porque él vivía a Cristo. Como decía un hermano, me acuerdo cuando yo estaba joven, decía un hermano, yo creo que a Pablo no le llego ni al ojo del pie. Porque Pablo, él, por medio de sus escritos, nos dice, para mí el vivir es Cristo. Ya no vivo yo. O sea, Pablo es un tipo de cristiano elevado, es lo máximo, es lo que Dios nos pide a nosotros. Dios quiere que vivamos la vida de Cristo como la vivió Pablo. Entonces Pablo nos muestra a nosotros una vida modelo de un cristiano maduro. Entonces notemos que tomar posesión de la tierra es vivir a Cristo. Tomar posesión de la tierra, porque para poder tomar la tierra el pueblo de Israel tenía que vencer a todos sus enemigos. Y solo venciendo a todos sus enemigos, ellos podían tomar posesión de la tierra. Pero noten, y vuelvo a repetirlo, ni del maná regular ni del maná escondido les pidió ofrenda. Dios le pidió ofrenda a su pueblo hasta que cultivaron la tierra. Entonces, quiero que pongan atención a este puntito. Dios, a ti, te está mandando a vivir la vida de Cristo, que es tomar posesión de la tierra, pero para tomar posesión de la tierra tienes que vencer a todos los enemigos. Si no vences los enemigos, que son la carne, el mundo, el pecado, todas esas cosas, tú no vas a tomar posesión de Cristo. Y entonces el Señor no te va a pedir ofrenda. Él te va a pedir ofrenda cuando tomes posesión de Cristo, porque entonces la tierra es toda tuya. Y a sembrar, pues. Entonces tienes que sembrar para cosechar, significando que el único cristiano que goza de que le pidan ofrenda, porque muchos creen que le pidan ofrenda a uno es abusar de uno. No, no, no. Y no te estoy hablando de ofrenda económica, de dinero, de pisto, dicen los de Centroamérica. No te estoy pidiendo pisto. Te estoy hablando de que Dios quiere una ofrenda de ti que es producto de vivir a Cristo. O sea que tomas posesión de la tierra, aprendes a vivir a Cristo. Entonces ahora te dice el Señor, eso me interesa, el fruto de la tierra, de la buena tierra, porque esa tierra solo produce leche y miel. Te estoy hablando de las riquezas de Cristo.
Por eso me estoy introduciendo de esta manera, porque las lecciones de Efesios hablan mucho de las riquezas inescrutables de Cristo. Si tú no vives a Cristo, y no te engañes, si tú no vives a Cristo, tú no tienes nada que presentarle a Dios. Entonces es importantísimo, especialmente para nosotros los predicadores, para nosotros los que ministramos esta palabra. Es bien importante que nosotros vivamos a Cristo. Y eso Pablo en Colosenses le llama anunciar cumplidamente la palabra. Tú no te puedes parar frente a los hermanos y predicarles si no vives a Cristo. De lo contrario, las potestades se van a reír de ti, te van a desnudar. Sí, muchos hermanos, el enemigo los desnuda. ¿Qué es? Da a conocer la clase de vida que viven y entonces todo se echa a perder. Entonces es muy importante, mi amado hermano, que tú entiendas que tenemos que poseer la tierra. Tenemos que vivir a Cristo para que esta palabra se vuelva una palabra que es predicada cumplidamente. Y entonces le vamos a presentar ofrenda a Dios porque todos nuestros oyentes van a ser perfeccionados. Yo antes no entendía a Pablo, hermano, pero gracias a Dios que Dios me ha ido abriendo los ojos poco a poco y entonces me di cuenta que Pablo todas las circunstancias de su vida las aplicaba a predicar la palabra. Cuando uno vive a Cristo, cualquier cosa que le pase puede decir que es Cristo. Mira cómo es Pablo. Pablo está preso, dice preso en Cristo. Pablo tiene hambre, sufriendo penalidades como buen soldado en guerra, sin comer. Lo estaban maltratando, la cruz de Cristo. Aquí estoy viviendo la cruz de Cristo. Lo estaban insultando, gracias Señor, estoy recibiendo los insultos, el sufrimiento que le falta a Cristo por medio de su cuerpo, la iglesia. Entonces, hermano, cuando tú crezcas espiritualmente, no importa en la situación que estés, vas a poder predicar a Cristo con poder. Y entonces el Cristo que tú ministres a otros, no importando tus circunstancias, va a bendecir a aquella persona y ese fruto que está produciendo tu vida es agradable a Dios. Entonces me puedes decir que Dios te está usando. Muy bien, ese solo es como el entremés, es como el entry, es como cuando le dicen a uno que si quiere algún aperitivo. Hoy vamos a seguir efesenciando. Estamos efesenciando. Por favor, te ruego que me toleres. Aún tolera mis palabras que me invento. Colosensear, filipensear, efesenciar. Acuérdate que esas palabras yo las digo en su totalidad y luego les agrego la acción. Si voy a entrar dentro de poco, yo pienso que ya a fin de año entro a Gálatas. Entonces tengo que unir esa palabra con mi acción, galatanciar, galatanciar, porque tiene que decirse la palabra que se está usando. Colosenciar, filipensiar, efesenciar, galatanciar, así. Y después que termine Gálatas me voy a dedicar a predicar las epístolas que Pablo le escribió a hombres. Y pues les escribió a 3 hombres él. Le escribió a Timoteo, a Tito y a Filemón. O sea que él no solo escribió epístolas para las iglesias, sino que escribió epístolas para los individuos. Amén. Luego vamos a explicar las otras 6 grandotas, porque hay 6 epístolas grandotas,
como lo son Primera y Segunda de Corintios, Primera y Segunda Tesalonicenses y también Hebreos y Romanos. Así que 14 epístolas del siervo de Dios que aprendió a vivir a Cristo y que al explicarlas y predicarlas cumplidamente producen una ofrenda para nuestro Padre Celestial, sobre la cual nosotros nos podemos derramar como libación. Aleluya. Quiero que aprendas la palabra, querido hermano, amado hermano. La carga del hermano Gilberto es siempre esa, que en todas partes se predique el evangelio puro. No importa dónde te puso Dios, porque te va a pedir cuentas, ahí donde te puso, en el grupo que Dios te puso, te va a pedir cuentas si le vas a presentar ofrenda agradable, gente perfeccionada. Esa debe ser tu carga. Que tu trabajo sea aprobado por Dios, porque de nada nos sirve estar predicando, cantando, orando, si nosotros no perfeccionamos a la gente. Porque nosotros hemos sido llamados para perfeccionar a la gente para que sea una ofrenda agradable al Señor, ofrenda de los gentiles. Oh, gloria a Jesús. Vamos a leer los versículos de los cuales nos vamos a ocupar hoy y vamos a tratar de cubrir el pensamiento que tenemos que desarrollar hoy. Es Efesios 3 del 14 al 17. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces. Gloria a Dios. Señor, en esta mañana hemos leído esta oración de tu apóstol, esta oración que muestra la carga que él tenía por los hermanos de Éfeso. Yo te pido, Señor, que en esta mañana me uses a mí para disertar con libertad, para poder explicar tu palabra, para que esta palabra bendiga a tu pueblo, para que esta palabra cause el efecto que tiene que causar en tus siervos, en tus hijos, en tus líderes, Señor. Sabemos que esta palabra es para nosotros, para que ayudemos a tus hijos a crecer en el conocimiento de Jesucristo y perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Señor, muchas gracias en esta mañana. Amén, amén. Muy bien, quiero decirles que el título, entonces, si le queremos poner título al mensaje, es el ser fortalecidos en el hombre interior. El ser fortalecidos en el hombre interior, porque ese fortalecimiento del hombre interior es para que Cristo haga su hogar en nuestros corazones. Si nosotros no somos fortalecidos de nuestro hombre interior, y tenemos que saber qué es nuestro hombre interior, si no somos fortalecidos de nuestro hombre interior, no hay manera que Cristo haga su hogar de nuestro corazón. Fíjese, el hogar que Él quiere hacer es nuestro corazón. Si no estudiamos detalladamente, no vamos a saber qué es lo que Dios nos está pidiendo y vamos a hacer siempre dónde va Vicente, dónde va toda la gente. Tenemos que saber con sabiduría lo que Dios nos está pidiendo. Hay dos oraciones en Efesios, dos oraciones que hizo el apóstol Pablo. La primera oración está en el versículo 17 del capítulo 1. Allí él dijo, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y luego en el versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis, fíjate pues, Pablo pide que Dios nos dé espíritu de sabiduría y de revelación para entender tres cosas.
Desde el versículo 18 nos dice que Dios tiene que alumbrar nuestros ojos para aprender tres cosas. Dile, oh Señor, abre mis ojos para que yo pueda entender, primero, cuál es la esperanza a que Él los ha llamado. Muchos cristianos no saben cuál es la esperanza a la cual Dios los ha llamado. Si no le pides a Dios que abra tus ojos, primero, no vas a saber cuál es la esperanza de tu llamado. Segundo, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en nosotros, porque Él tiene herencia en nosotros. Muchos solo entienden que Dios es nuestra herencia. No, nosotros somos herencia de Dios también. O sea que nosotros, Dios nos transforma de barro a piedras preciosas, o sea que Dios no quiere heredar barro. Por eso te transforma, porque Él quiere heredar algo que tiene valor. Entonces, por favor, te ruego que pongas atención de que si Dios no alumbra tus ojos, tú no sabes cuál es la esperanza de tu llamado, no sabes cuáles son las riquezas que Dios está produciendo en ti para que seas algo de valor, porque Él te quiere heredar. Estoy hablando de lo contrario, que es que tú heredes a Dios, porque tú tienes que heredar a Dios, pero Dios te tiene que heredar a ti. Y la tercera cosa en el versículo 19, ¿cuál la supereminente grandeza del poder para con nosotros, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos? Entonces, esas tres cosas, tú tienes que conocerlas a fondo. Tú tienes que saber qué son esas cosas, mi hermano. De lo contrario, de nada nos sirve efesenciar, porque efesenciar es que Efesios se quede forjado aquí en nosotros, que Efesios sea carne en nosotros, aleluya. Muy bien, entonces esa fue la primera oración de Pablo. Pablo le oró a Dios que nos hiciera entender que el espíritu nuestro, al tener a Cristo dentro de nosotros, se llama espíritu de sabiduría y de revelación. Muchos hermanos no saben usar su espíritu de sabiduría y de revelación, no saben que adentro de ellos, en donde está Cristo, está toda la revelación de Dios. De ahí es donde debe de subir el conocimiento de Cristo, de ahí debe, no de la teología, no del instituto bíblico, no de los mensajes, no de las predicaciones, de tu espíritu. Por eso tienes que saber que tienes espíritu de sabiduría y de revelación, porque Pablo en 1 Corintios capítulo 2 te dice que cosas que oído no oyó y ojo no ha visto van a subir a medida que estemos estudiando la palabra. Por eso yo me preocupo de estudiar la palabra todos los días, hermano, para que Dios suelte su revelación divina y nosotros podamos ser esas personas con un espíritu de sabiduría y de revelación. Y la segunda oración que hizo Pablo está en el capítulo 3, donde estamos ocupados en esta mañana. Dice en el capítulo 3, verso 16 en adelante, para que os dé, por esta causa, dice el verso 14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Tú ya sabes que nosotros somos familia de Dios y que tomamos nombre de Él. Nosotros llevamos el apellido de Dios, cristianos, aleluya. Así que nosotros somos la familia de Dios. Y ya lo estudiamos en el capítulo 2. Pero ahora Él ora, dice, para que nos dé conforme a las riquezas de su gloria. Ahora nosotros tenemos que saber qué son las riquezas de su gloria. Riquezas de su expresión. Porque gloria es expresión. Nosotros tenemos que anhelar que Dios nos dé expresión. Hermanos, si tú no estás expresando a Cristo, tú no estás disfrutando las riquezas de su gloria. Las riquezas de la gloria son para que nosotros expresemos a Dios más y más y más y más.
Si los años se nos están yendo y en nosotros no es visto Cristo, estamos fracasados, porque el propósito de nuestra vida cristiana es que nos desarrollemos, que crezcamos, que Cristo se pueda ver. Entonces, Pablo ora para que a los hermanos se les vea la expresión. Nosotros tenemos que orar igual que Pablo. Nosotros tenemos que decirle, Señor, oramos para que a nuestros hermanos se les pueda ver Cristo. Tú tienes que orar por los hermanos para que se les vea Cristo. Cuando nosotros oremos por los hermanos para que se les vea Cristo, Dios va a empezar a operar en ellos. Pero muchos de nosotros lo que hacemos es criticar a los hermanos en vez de orar por ellos para que se les vea Cristo. No vayas a ser tampoco tan franco de decirle al hermano, hermanita, estoy orando para que se te vea Cristo, porque eso es ofensa. La franqueza cuando es demasiada ofende. Yo no te estoy diciendo que le digas a un hermano que tú estás orando por él para que se le vea Cristo. Cuando un esposo le dice a la esposa, estoy orando porque Cristo no se ve en ti, eso no le bendice a ella, hermano. Mejor, ¿por qué no tú solito ahí en tu oración le dices, Padre, oro por fulano, pero primero ora por ti, que Cristo se vea en ti. Y luego cuando Cristo se vea en ti, vas a orar para que se vea en otros. Pero la oración esa es, hermanos, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Y esas riquezas de la gloria nos van a fortalecer con un poder. Y aquí sabemos cuál es el poder. El poder es, dice, el que levantó a Cristo de los muertos. O sea que nosotros tenemos que entender que el poder al cual se refiere aquí el apóstol Pablo es el poder de la resurrección. Nosotros tenemos que orar para que Dios nos dé expresión, que fortalezca nuestro hombre interior y que sabemos que es por el Espíritu. Bendito sea el nombre del Señor, que nosotros como cristianos sabemos que por el Espíritu Santo es que Dios nos fortalece internamente. Bendito Espíritu de Dios, hermano. Sabemos que el Espíritu Santo es maravilloso porque es nuestro Señor en resurrección dentro de nosotros. Y dice que el hombre interior, que es el corazón, porque luego nos dice en el versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. En vuestros corazones. Quiero que pongas atención a esa expresión, hermano, porque en Efesios se nos está hablando que nosotros tenemos que dejar que Cristo, que está en nuestro espíritu, como lo ves aquí, dice, para ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. El hombre interior es nuestro espíritu. Nuestro espíritu. Ese es el hombre interior. Pero eso debe de producir algo en nosotros para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Tenemos que entender que el hombre interior, que es nuestro espíritu, es ministrado por el Espíritu de Dios. Pero eso nos debe de llevar a un resultado. Entonces, por eso el título del mensaje es el ser fortalecidos en el hombre interior para que Cristo haga su hogar en nuestros corazones. Porque nuestro corazón, hermano, es la mezcla del espíritu con el alma. Entonces la idea en esta oración, la idea de Pablo está bien coordinada, está en una secuencia. La idea aquí de Pablo es que la vida que está en nuestro espíritu, ministrada por el Espíritu de Dios, que es recibir el fortalecimiento de Dios en nuestro espíritu, se extienda al alma para que entonces nuestra persona sea el hogar de Dios. La mezcla del espíritu humano con su alma se vuelve el hogar de Cristo. Entonces ya no está confinado el Señor a un cuartito. Vamos a poner un ejemplo. La morada es una casa.
O sea, el cuerpo de nosotros es la morada del Espíritu, es el templo. Entonces nosotros somos un templo, pero el templo adentro tiene recámaras, así está revelado en el Antiguo Testamento. Entonces nosotros no tenemos que tener a Cristo preso en una recámara, sino que tenemos que dejarlo que Él se mueva totalmente en todo el templo, que es una casa. Si lo comparamos con una casa tiene cuartos y tiene sala y tiene comedor y tiene cocina, tiene baño, tiene todo, todo. Entonces, cuando uno recibe a Cristo en su corazón, uno es una casa en donde Él viene a vivir, pero como Él es muy respetuoso, Él no se mueve desde el principio en toda la casa. Él va y se va a la recámara más íntima, que es el espíritu del hombre. Y allí, si el hombre quiere verdaderamente cooperar con Dios, lo deja que se mueva en toda la casa. Entonces, esa es la manera en la que está orando Pablo. Pablo está orando de que todos nosotros dejemos que Cristo se mueva en toda la casa. Entonces, la casa va a ser usada por Dios totalmente cuando nosotros entendamos que somos su expresión, que somos fortalecidos con poder en nuestro espíritu para que se extienda el aceite hasta la vasija. O sea, el propósito es que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean irreprensibles. Entonces notemos, mis amados hermanos, que aquí dice que esas 4 cosas que Dios quiere que nosotros experimentemos, esas 4 cosas son para que en nosotros se vea la expresión, que lo logremos con el poder del Señor, que seamos fortalecidos en nuestro hombre interior y que todo eso es por el Espíritu para que nosotros actuemos mezcladamente, para que el Espíritu de Dios no solo cubra nuestro espíritu, sino que también cubra nuestra alma. ¿Y para qué nos va a ayudar eso? Tenemos el versículo 18. Miren lo que va a producir, pues. La oración de Pablo es para producir lo que está aquí en el versículo 18, para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. Y esto es lo que me llama a mí mucho la atención. Esto me llama a mí la atención porque el apóstol San Pablo en Efesios, contrario a lo que muchos sacan de enseñanza de Efesios, porque a mí me extraña que al estudiar Efesios de esta manera, yo explico, ¿verdad? Me extraña que después de estar estudiando Efesios, yo vaya a resultar diciendo, hermanos, pues yo soy un apóstol, pues yo soy un profeta. Me extraña a mí que los hermanos después de estudiar Efesios lleguen a esas conclusiones, cuando aquí realmente nos dice el apóstol San Pablo, dice, a mí, en el versículo 8 del capítulo 3, a mí que soy menos, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. O sea, noten pues que esta revelación no es para personas que quieran creerse superiores a los demás. Si yo al finalizar de estudiar Efesios resulto diciendo que voy a hacer mis tarjetas para identificarme como un apóstol, para que los hermanos me respeten como un apóstol y que me tengan en idolatría como un apóstol, entonces yo estoy mal, hermano. Porque esta enseñanza es para los que son menos que el más pequeño. ¿Podrías tú decir como el apóstol Pablo, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo? Nadie me puede decir a mí, hermano, que el apóstol Pablo era un hombre que andaba reclamando que lo respetaran como apóstol, hermano. Nosotros, entonces él se contradiría, pero él no se contradice, él en todas partes actuó con humildad y con mansedumbre. Él amó a los hermanos, él dio su vida por los hermanos. Yo me recuerdo un incidente de un pastor joven allá en Guatemala
Una vez me dijo, fíjate hermano, que le tocó predicar al apóstol donde yo estoy pastoreando. Y fíjate que se me chispoteó porque cuando yo lo presenté para que predicara, dije, y ahora con nosotros el hermano fulano. Híjole, se me armó. Desde que él tomó posesión del púlpito, empezó a decir que él era un apóstol y que se le tenía que respetar como tal y que se le tenía que pasar el tiempo haciendo alusión a su título. Imagínate, ¿qué puede ministrarnos un hombre así, hermano? Mira cómo se ministra lo real de Dios. Aquí está el ejemplo. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos ustedes. Si ustedes saben cuál es el hermano más pequeño de todos ustedes, yo soy menos que él. Y no lo estaba diciendo con ironía, hermano. Lo estaba diciendo con sinceridad. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las riquezas, de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Con qué razón nosotros tenemos que, hermano, ser la expresión de Cristo? Por eso la oración de Pablo, ser la expresión de Cristo, ser fortalecidos en nuestro espíritu por el Espíritu de Dios, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, bien arraigados es bien enraizados, hermano, bien enraizados en Cristo, que es la tierra, posesionarnos de Cristo como la tierra, y allí bien arraigados y bien cimentados, con un cimiento en amor. Entonces Dios nos va a dar la capacidad de comprender con todos los santos. Ni siquiera está diciendo, miren, yo soy el maestro de ustedes y yo les voy a enseñar. No, Él dice, nos vamos a meter todos. Metámonos todos para ver qué es lo que Dios nos quiere revelar. Y todos juntos vamos a ver cuál es la anchura de Cristo, cuál es la longitud de Cristo, cuál es la profundidad de Cristo y cuál es la altura. Porque tenemos que conocer el amor de Cristo, porque todo esto se basa en el amor de Cristo, que excede a todos los teólogos y doctores y todos los que están llenos de doctrinas, porque más adelante en el capítulo 4 nos va a decir que las doctrinas lo que hacen es volvernos niños llevados para todas partes, mientras que el amor nos edifica. Bendito sea el nombre de Jesús, mi amado hermano. Dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. ¿Para qué? Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Para que seáis la iglesia. Porque la iglesia es la plenitud de Cristo. Entonces, luego nos dice el versículo 20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, la resurrección. A Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, entonces los poquitos minutos que me quedan, solo quiero decirte, vamos a hacer una conclusión. Vamos a aplicar todo lo que estamos hablando a nuestra propia vida. Aquí dice que Pablo ora para que Dios nos fortalezca. Porque si Dios nos fortalece, entonces nosotros hacemos que Cristo viva muy cómodo en nosotros. Él va a ser su hogar. Preguntémonos por un momento. ¿Nos gustaría a nosotros hacer nuestro hogar en un lugar donde no se nos pueda apreciar? ¿Te irías tú a vivir con una familia que todo el tiempo te desprecia, que está hablando mal de ti, que no tiene interés en ti? ¿Verdad que no? Él quiere sentirse cómodo por una razón, porque vamos a aplicar el contexto. ¿Cuál es la razón por la cual
Pablo ora para que Dios opere en ti todas estas cosas, estas 4 cosas que él ora que sucedan en ti, porque Pablo entendió que cuando Cristo hace su hogar de nosotros, entonces él nos revela, ese es el contexto. El contexto dice para que seáis plenamente capaces de comprender. Y esto nos debe abrir nuestros ojos, hermano. Que Dios abra nuestros ojos para ver que si en nosotros suceden esas 4 cosas, entonces Dios nos va a revelar la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de Cristo. ¡Wow! Hermano, ¿no quieres tú hacer de ti el hogar de Cristo? Yo lo anhelo, hermano. Yo lo anhelo. Dile, Señor, haz tu hogar de mí porque yo quiero conocer la anchura, quiero conocer la longitud, quiero conocer la profundidad y la altura de ti. Estoy enamorado de ti. Yo quiero, haz de mí tu hogar. ¿Te das cuenta que no es nada más de decir voy a recibir revelación? No es nada más de salir al campo y recoger maná, hermano. Eso es para los niños que vagan en el desierto. No es nada más de ir al templo y esperar que en el templo Dios nos hable, hermano. No. Es dejarnos ministrar en nuestro ser interno. Es dejarnos ministrar en nuestro espíritu para que se extienda Él a nuestra alma y de esa manera no solamente busquemos la unidad del espíritu, sino que busquemos también la unidad del alma. Por eso es que en el capítulo 4 se nos va a hablar de la unidad. Porque para encontrar la unidad nosotros tenemos que estar presos. Aquí podríamos volver a regresar al PMM. No se te olvide que el llamado de nosotros es PMM, prisioneros, mayordomos, ministros. Oh, gloria a Dios. ¿Cómo pretendemos conocer el misterio escondido? ¿Cómo? El contexto de todo esto y de esta oración es que nosotros podamos conocer el misterio escondido, que es la economía de Dios, que es la administración de Dios, aleluya, que es el hombre interior, hermano. Sin esta revelación nosotros no podemos ser apóstoles y profetas, hermano. Si nosotros no recibimos esta revelación de la cual el hermano Carrillo está comunicándote, es imposible que tú seas apóstol, es imposible que tú seas profeta. Si no entiendes estos asuntos que estamos hablando aquí, no me vengas a presumir que eres apóstol, ni me vengas a presumir que eres profeta. Los verdaderos apóstoles y profetas son los que se creen menos que cualquiera de los hermanos. No puedes reclamar posición, no puedes creerte mejor que nadie, no puedes, tienes que entender, mi amado siervo, mi amado hermano, dice que entre nosotros el más grande es el que sirve. El más grande entre nosotros es el que sirve y por eso el Señor dijo, si yo, siendo el maestro entre vosotros, me he doblado para lavaros vuestros pies y he agarrado la toalla para secaros, así tenéis que ser vosotros también con todos vuestros hermanos, porque los gobernantes se enseñorean sobre las naciones, porque a ellos les gusta ser admirados, pero entre vosotros no será así. Entre vosotros seréis siervos los unos de los otros. ¡Oh, aleluya! Hermano, mientras nosotros no entendamos estas palabras que están escritas aquí, nuestra predicación será sin sentido. ¡Aleluya! Y nosotros, hermano, debemos de expresarnos de acuerdo a esta revelación. Donde quiera que a nosotros nos oigan, hermano, su iglesia tiene que ser vista. Lo que nosotros tenemos que mostrar es la gloria de Cristo. Lo que nosotros tenemos que mostrar es lo que Pablo pidió en su oración, hermano. Nosotros no tenemos que ser grupos flojos, hermanos, sin propósito. Nosotros tenemos que vivir este misterio.
Si las iglesias locales no viven este misterio, de nada les sirve que estén hablando todo el tiempo de Cristo y de su poder, y que estén vigilando y que estén orando y que se vistan de cierta manera. De nada les sirve si no exhiben la gloria de Cristo, si no están fortalecidos con poder en su hombre interior por el Espíritu Santo. Sí, si no son la morada del Señor, nunca van a poder conocer la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de las riquezas inescrutables de Cristo. Seremos payasos. Me estaba recordando de aquella hermana de Zacatecas que cuando yo fui a predicar, después que terminé de predicar, me dijo: hermano Carrillo, nos vino a botar nuestro circo. Pues que nos boten nuestro circo, hermano. Y me daba risa a mí lo que ella me decía, porque me dijo: hermano, ahora que nos botó nuestro circo, tenemos que construir otro y buscar otros payasos. Yo no sé si le entendí bien, pero lo que me estaba diciendo era que los líderes de ahí no creyeron el mensaje que predicó el hermano Carrillo y que tenían que buscarse otros payasos. Significa que iban a seguir con la misma rutina. Hermanos, nosotros tenemos que ser los que funcionamos como dice Efesios. Nosotros tenemos que ser la experiencia corporativa del Señor, hermanos. Yo le doy gracias a Dios. Saben ustedes que le doy gracias a Dios porque Dios no me ha puesto a jugar a mí en estos asuntos. Hace años que yo ya no juego a la iglesita, hermano. Y por eso muchos se ofenden conmigo, porque cuando yo les hablo seriamente de lo que es la iglesia, les boto su circo. Cuando empezamos a colosensear, hermano, yo fui muy explícito y les dije que Colosenses es doctrina. Colosenses es enseñanza, hermano. Por medio de Colosenses nosotros entendemos que Cristo es el centro del universo y que es el primogénito de toda creación. Él es la cabeza que ha puesto Dios. Aleluya. Después de eso, filipenseamos. Y cuando estábamos filipenseando, nosotros entendimos que como individuos, como cristianos, podemos experimentar a Cristo. Gloria a Dios, hermano. Pero bendito sea Dios que no nos quedamos filipenseando, sino que nos pasamos al efesenciar. Y con el efesenciar hemos estado aprendiendo que la iglesia es la expresión corporativa y que nosotros tenemos que experimentar a Cristo en una forma corporativa, es decir, junto con todos nuestros hermanos. Efesios es la epístola de estar todos juntos experimentando a Cristo en una forma corporativa. Aleluya, hermano. Y primero Dios, cuando estudiemos Gálatas, nos vamos a dar cuenta que todo esto se obtiene fuera de la religión. Porque hay hermanos que no han salido de la religión. Yo les voy a comprobar cuando estemos estudiando Gálatas que la mayoría de hermanos son unos religiosos y que están en la vida de la iglesia porque son religiosos, no porque realmente tengan interés en entender el propósito divino. Yo conozco hermanos que les gusta la religión, todo lo centran en la religión. No dicen que pertenecen a una religión, pero yo como siervo de Dios puedo darme cuenta que viven en una religión. Son religiosos porque no se han dejado transformar de Cristo. Todo aquel que deja la religión es el que vive Colosenses, Filipenses y Efesios. De lo contrario se queda hechizado. Por eso les dijo Pablo a los Gálatas: ¿quién os hechizó? Se quedaron presos en la religión, hermano. Muchos solo salieron de la religión católica para seguir en una religión evangélica. Pero no es que realmente han nacido verdaderamente en la experiencia de vivir a Cristo. Oh, mi amado, perdóname que sea crudo y fuerte. Quiero decirte que la experiencia de acuerdo a Pablo aquí es que nada te aparte de tu ser interno, de tu ser interior, de tu hombre interior. No puedes hacer nada separado del espíritu. Estoy hablando de tu espíritu humano. No puedes separarte de tu espíritu humano. Tienes que operar en tu espíritu humano porque allí está Dios.
Allí está Dios en tu espíritu, mi hermano. Si aquí nos invitan a ser apóstoles y profetas a los más pequeños pueden llegar a ser apóstoles y profetas. Apóstoles enviados del Señor. Profetas quienes hablan por Dios. Así que apóstoles y profetas son aquellos que Dios se ha posesionado de ellos totalmente. Son aquellos que Dios los capturó y están presos. Entonces sí te creo que eres apóstol y profeta. Si Dios te vistió de rayado. Y si te vistieron de rayado, te rayaste, hermano, porque entonces las circunstancias de tu vida van a servir para predicar el Evangelio. Entonces, si te agarra el COVID, vas a decir, yo pues preso en Cristo. El COVID se vuelve Cristo, hermano. Para los verdaderos apóstoles y profetas, sus circunstancias negativas se le vuelven Cristo. Sí. En vez de estar afligido con el COVID, tenías que decir, yo pues preso en Cristo. El COVID es tu cárcel. Tu pobreza económica es tu cárcel, ese es Cristo. ¿Te acuerdas del rey Midas? El rey Midas se distingue esa historia de que todo lo que se le llegaba a las manos se volvía oro. Dime si no es una lección bonita para aprender a Cristo. A Midas todo lo que él tocaba se volvía oro. Todo, todo. Ese es Pablo, hermano. Pablo es el rey Midas. Sí, porque todo lo que tocaba Pablo se volvía Cristo. Si lo apedreaban, su apedreada se volvía Cristo. Si lo insultaban, los insultos se volvían Cristo. Si lo metían a la cárcel, su cárcel se volvía Cristo. Me explico, ¿verdad? Yo espero que tú estés comprendiendo el mensaje de Efesios. Yo espero, hermano, que lo entiendas. Porque entonces, si te quitan el trabajo, ese descanso se vuelve Cristo. Ay, hermano, tengo que ir a colectar y no quería colectar. Tu colectar se vuelve Cristo. Ay, hermano, me quitaron la casa y ahora vivo en un garage con mis suegros. Se te volvió Cristo tu garage. Me explico, ¿verdad? Yo espero que Dios te esté abriendo tus ojos. Hermano, ayer me dijo el doctor que tengo diabetes. Tu diabetes se vuelve Cristo, hermano. Eso es verdaderamente entender el propósito de Dios. Todas las cosas ayudan a bien a los que a Dios se aman. Pero ¿qué hacemos nosotros? El doctor nos dice que estamos con diabetes y empezamos a llorar y empezamos a sentir tristeza. Ahora ya sabes, pues, si eres un verdadero cristiano, cuando te dan noticias que algo te pasó, que tienes cáncer, que tienes diabetes, que tienes hepatitis, que tienes dengue, cuando te digan eso, que eso se vuelva Cristo, hermano. Y entonces mis respetos para ti, mi rey Midas, porque el oro representa la vida divina. Yo te predico hasta por Midas. Si a Midas todo se le volvía oro, el oro en la Biblia representa la vida divina. Gloria a Dios, mi hermana Liviera. Así es, hermana. Cristo es todo inclusivo. Él tiene todo. Él es todo. Aleluya. Oh, gracias a Dios, hermano, porque estamos centrados en el Cristo. Estamos centrados en el Cristo que está en nuestro espíritu, y ese Cristo que está en nuestro espíritu, que es el hombre interior, se extiende y fortalece nuestras almas. Y entonces nuestro intelecto, nuestro sentimiento y nuestra voluntad se vuelven también Cristo, aleluya. Y nos volvemos los apóstoles y profetas que imparten las riquezas para que el propósito eterno se cumpla. Muchos de los cristianos no están participando en el cumplimiento del propósito eterno. Participar en esto que el hermano Carrillo te está explicando, eso es participar del propósito eterno. Entonces te puedo creer que estás recitando correctamente Romanos 8:28. Todas las cosas ayudan a bien a la gente de propósito. Leámoslo como está escrito, Romanos 8:28. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme
a su propósito son llamados. Aleluya. Padre Celestial, yo quiero darte gracias porque una vez más he entregado tu bendita palabra. Gracias que desde el principio de esta lección nos revelaste lo que es el maná escondido y lo que es el fruto de la tierra. Gracias porque de los dos manás tú no nos pides ofrenda, pero del producto de la tierra, que es vivir a Cristo, de allí sí nos pides fruto, porque el vivir a Cristo es para producir la ofrenda que se te ha de presentar a ti, que son hermanos perfeccionados por medio de nuestro hablar. Muchas gracias por la revelación de tu palabra. Gracias que nos ayudaste en este día a disertar con libertad. Señor, bendecimos a todos los oyentes en tu nombre precioso. Amén y amén. Y el pueblo del Señor dice, amén. Hasta mañana. Te veo mañana en la noche. Que Dios te guarde y muchas gracias por conectarte. Bye bye.